Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Cristo es ungido con perfume. El texto a meditar lo encontramos en Lucas 7:37, que dice: Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que el maestro estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El relato bíblico dice en Lucas 7:36 al 50 lo siguiente: Uno de los fariseos rogó al Mesías que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que el maestro estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo el Mesías, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. El Salvador había curado a Simón de la lepra, y en gratitud preparó un banquete e invitó al Mesías y a Lázaro, que había resucitado de entre los muertos, como huéspedes de honor. Ese banquete se celebró en Betania, el día antes de la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén, menos de una semana antes de la crucifixión. El Mesías bondadosamente aceptaba la hospitalidad tanto de los fariseos como de los publicanos. Simón, el leproso, había sentido la influencia de la crítica de Judas respecto al don de María, y se había sorprendido con la conducta del Mesías. Su orgullo de fariseo se había ofendido. Sabía que muchos de sus huéspedes estaban mirando al Mesías con desconfianza y desagrado. Al curarlo a Simón de la lepra, el Mesías lo había salvado de una muerte viviente. Pero ahora Simón se preguntaba si el Salvador era profeta. El maestro no sabe nada en cuanto a esta mujer que es tan liberal en sus demostraciones, pensaba él. De lo contrario, no permitiría que le tocase. Como Natán con David, el Mesías ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Simón había arrastrado al pecado a la mujer, a quien ahora despreciaba. Ella había sido perjudicada por él, pero Simón se sentía más justo que María. Y el Salvador deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba al Maestro invitándole a su casa, pero ahora se dio cuenta en qué situación estaba y se vio a sí mismo como era en realidad. Su religión había sido un manto farisaico, lleno de hipocresía. Mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. La severa norma de justicia que había deseado aplicar contra María le condenaba a él. Simón fue conmovido por la bondad del divino Salvador.
al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente y bondadosa amonestación le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue cariñosamente humillado, que motivó su arrepentimiento. Y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Alabado sea el Señor, que cambia nuestros corazones. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.